Dice en Isaías 1:18: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Al ver esta palabra hay una responsabilidad muy grande en la vida de alguien que predica, porque la Biblia en este verso está enseñando que tus pecados serán blancos. No dice que serán quitados, sino dice que vendrán a ser blancos aún dentro de ti. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego hay un verso allá que dice Juan el Bautista: es aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos que entender algo acerca de la justificación y acerca de estar libre de pecados o limpio. La Biblia enseña en Juan y dice que los que están en Jesús ya no practican el pecado. Y luego hay otro verso en uno de esos cartas que dice que el que diga que no tiene pecado está siendo mentiroso a Dios. En algunas versiones dicen que el que diga que no peca, pero realmente la versión más pegada al original dice el que diga que no tiene pecado. Y esto concuerda con lo que dice allá en Isaías 1:18. ¿Por qué? Porque aunque alguien cometa un error ya estando en Jesús, es una persona que su pecado está blanco como la nieve. Pero el que está en Dios ya no practica el pecado. Practicar el pecado a tener pecado por dentro es muy distinto. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos justificados por medio de la sangre de Jesús. Cuando nosotros venimos a Él y nos entregamos, la vieja naturaleza quedó atrás y ya muerto. Ha empezado un después y quedó un antes hacia atrás. Por eso se conoce como una nueva vida. Luego Jesús le dice a Nicodemo: el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, para conocer acerca del reino de Dios necesitamos un estado de conciencia nuevo, y a eso se le conoce como un nuevo nacimiento. El que no tiene un estado de conciencia nuevo no puede tener una realidad existencial en Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien viene a Jesús y es circuncidado, es decir, la naturaleza caída, la naturaleza pasada que cogimos en el fracaso de Adán, es cortada, y luego nosotros quedamos a algo nuevo que sería la naturaleza divina. Pedro dice que nosotros tenemos naturaleza divina. Y hablar de la naturaleza divina es algo muy importante, porque para que el Señor crezca en nosotros necesitamos menguar. ¿Cómo podemos morir a esta realidad humana? La manera para morir a la naturaleza caída es acercándonos cada día al Señor. ¿Cómo nos podemos acercar? Tenemos una herramienta muy poderosa que es la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, desarrollamos amistad con Él, desarrollamos una relación. Y por eso es que hay un verso en Santiago que dice: el que quiera ser amigo de Dios se hace enemigo del mundo. Por la razón que esta persona comienza a morir y a botar los deseos que traía del mundo, y comienza a crecer en naturaleza divina, comienza a tener el olor de su amigo llamado Dios. Luego allá dice Pablo también en Efesios capítulo 5 verso 1: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo podemos ser imitadores de Dios? Únicamente desarrollando una relación con Él, en la cual la naturaleza de Él se nos pegue y comencemos un sendero conforme a su voluntad. Muriendo al viejo hombre, porque el pecado, de lo que dice allá en Isaías 1:18, está en el viejo hombre. Pero como el viejo hombre y la vieja naturaleza ya no rigen sobre nuestra vida, sino que están en el viejo hombre, entonces de aquí para adelante tendremos algo como una nueva criatura, un nuevo inicio en el camino del Señor.
Y es allí por eso que aparecen muchos versos en Romanos que hablan acerca de la justificación de Dios en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no merecíamos realmente los regalos que ahora tenemos por medio de la sangre de Jesús, mas sin embargo, por la sangre del Cordero nosotros fuimos justificados. El pecado que nosotros teníamos, el derecho a ser castigados, ahora Jesús lo llevó en su cuerpo al madero y fue clavado. Y fue clavado allá junto con Jesús. Dice la Biblia que Jesús, cuando fue al madero, él llevó el acta de decretos y la condenó allá en el madero, y es por eso que nosotros somos libres. Y luego Pablo dice: ¿cómo pues podemos vivir en la vieja naturaleza si se supone que ya estamos en algo nuevo? Entonces, esto es para dejar bien claro a muchos que empiezan en el camino del Señor, que con un medio error que tengan ya quieren volver atrás. La Biblia, cuando habla acerca de Isaías 1:18, está hablando que en usted y en mí siempre habrá pecado, pero estará en el viejo hombre. Por eso se necesita un nuevo nacimiento y por ende desarrollar amistad con el Señor, porque nadie puede tener vida en el camino del Señor a menos que desarrolle una relación con Dios. Si no desarrollamos una relación con Dios, vamos a ser como la semilla de la parábola del sembrador que cayó encima de las piedras, que nació rápido, pero luego el calor la mató porque no tenía profundidad. El desarrollar una relación de amistad con Dios es muy importante, porque todo aquel que desarrolla una relación de amistad con Dios es alguien que se le conoce, según Mateo, como una persona pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque antes de hacer algo siempre está consultando con Dios, siempre está tirándose de rodillas para tomar una decisión. Esa es una persona que es pobre en espíritu, y para que Dios sea rico en nuestra vida tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que menguar para que Él crezca. Hay un verso que dice que si Él fuera levantado, a muchos atraerá a Él. Entonces, cuando alguien recién convertido comete un error, no es para volver atrás. Muchas personas dicen: es que yo me alejé del Señor, y esto se ve mucho a menudo porque cometí un error y a mí me gusta servirle a Dios de verdad. Y uno guarda silencio, pero realmente se da cuenta que esto viene de la crisis emocional según la mente humana, porque si fuera tan cierto que quieren servirle a Dios de verdad, enmendarían su error, se volverían a Dios y tomarían con más sensatez el camino. Mas sin embargo esto lo usan como excusa para alejarse. Pero cuando usted cometa un error, cuando yo cometa un error, debemos de enmendarlo y reconocer que esto quedó atrás, condenado en el viejo hombre, que en el viejo hombre está el pecado, pero en mi nueva naturaleza ya yo no practico el pecado. ¿Por qué? Porque eso se quedó condenado atrás. Por eso es que nadie puede ver el reino de Dios al menos que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque se necesita que adentro de nosotros el germen de Dios cobre vida y se desarrolle en nosotros para dar fruto para Él. Está la dimensión del árbol, la dimensión de las vasijas, la dimensión del siervo, la dimensión, muchas dimensiones que hay en la palabra del Señor, todas con una exactitud de ejemplos para que nosotros no nos trompecemos en las dificultades de la vida. La palabra del Señor enseña que lámpara es a nuestros pies la palabra del Señor. Todo aquel que no ha nacido de nuevo y no estudia la palabra del Señor se va a trompezar como alguien que camina en la oscuridad sin luz. Ahora no hay excusa, porque si alguien no puede leer para estudiar la palabra del Señor, puede poner a alguien familiar que le lea la palabra del Señor. Incluso la tecnología es preciosa y ha avanzado para los que la saben usar, es muy provechosa. Pone la Biblia audio y ya está escuchando la palabra del Señor. Y es algo muy interesante cómo Dios nos ha bendecido en este tiempo con los privilegios que hoy tenemos. Hay que aprovechar la tecnología para bien, y recordemos que el pecado quedó condenado en el viejo hombre. ¿Y cómo podemos revivir a alguien que ya murió si incluso allá en el madero fue condenado el acta de los decretos, y Satanás antes era un príncipe, ahora es un reo condenado a muerte
porque Jesús lo despojó y nos entregó a nosotros el derecho. Y ahora nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, y somos reyes y sacerdotes.